¿Cómo alguien como Donald Trump llega a ser presidente de los Estados Unidos? Con una amiga, con una facilidad que no puedes hacerte ni una idea. Es decir, lo que tú comentaste, que el mundo se quedó sorprendido, sí me imagino el mundo de la gente común, normal de la calle, pero era totalmente previsible, porque tú ten en cuenta que en el año 2012, es decir, 4 años antes de las elecciones, nosotros, que decir la inteligencia y contrainteligencia rusa, preparamos un informe para el gobierno ruso, y este informe hablaba el hecho que el sistema económico mundial estaba en quiebra. Ahora te lo explico rápidamente por qué, pero para ahora a grosso modo. Entonces, ninguna persona vinculada al modelo liberal banquero financista, cuya cara visible en las últimas elecciones ha sido Hillary Clinton, ninguna podría ser elegido presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Y no lo estoy diciendo por Rusia, por el pueblo americano, sino a nivel supranacional. Si hasta entonces había para todos a este nivel supranacional que siempre estamos hablando, por encima de los presidentes, que repartían el mundo entre sí, entre la gente liberal banquera financista y otros grupos, ya como el modelo actual estaba en quiebra, Bretton Woods, el modelo de Bretton Woods, era obvio que necesitaba, y con una alternativa quiere decir que este grupo de personas bajo ningún concepto podría ganar. No les podían permitirse ganar porque el sistema estaba muerto. Porque el sistema económico estaba muerto. Esa es la primera. El sistema económico, vamos a ver, el problema es de tal magnitud que ninguna intervención de ningún gobierno del planeta Tierra podría haberlo solucionado. Todo el sistema financiero de Occidente se enfrenta a un colapso sistémico. Podemos hablar de la burbuja de derivados, que es en este momento 2.000 billones de dólares, es decir, 15 ceros. Podemos hablar de una deuda global que ha alcanzado 217 billones de dólares. Te estoy hablando hace 8 meses cuando estaba escribiendo el libro. Estamos hablando de cifras de deuda global que son 325% del Producto Interior Bruto Mundial. 10 billones de dólares de deuda global, que son bonos, valores, derivados, etcétera, etcétera, que se negocian con tipos de interés negativos. La deuda estadounidense es de 20 billones de dólares. Los bancos europeos están apalancados a 28 o de 28 a 1. En Europa es aún peor. 114 de 500 bancos italianos están en quiebra. El porcentaje de deuda pública de Italia era 100% del PIB en 2008, ahora es 133%. Podemos hablar de China, donde tú estás hablando, la deuda del país es 250% del PIB. Podemos hablar de Japón, que es lo mismo. Podemos hablar de... Para un poquito. ¿Cómo, si ese sistema económico está en quiebra, llega al presidente un empresario americano? ¿No es una paradoja? Entonces, lo que tú tienes es como un sistema está en quiebra, el modelo en sí. Y el modelo liberal está basado en el concepto de crecimiento ilimitado. En el planeta Tierra, con recursos naturales limitados, el espacio obviamente que es limitado. Entonces, este modelo no puede expandirse más. De hecho, el capitalismo en sí empezó a morir justo en el momento cuando conquistó el último reducto, el último espacio que estaba por conquistar, que es la zona el socialista, ¿cómo se llama? Zona soviética del Pacto de Varsovia. Y de hecho el capitalismo en sí, el sistema liberal banquero financista, aguantó menos de 10 años, porque en el año 2000 tuvimos el primer shock, que es la burbuja.com. Después, en 2008, llegamos al desplome de Lehman Brothers. En 2012, Barack Obama elimina de su Consejo Económico a todos los miembros de JP Morgan y Goldman Sachs por primera vez en la historia. Las familias que controlan... Barack Obama... Digo, los grupos que controlan teóricamente el planeta, ¿no? Esos que estás diciendo, grupos económicos que controlan el planeta. Bueno, pero es obvio pensar que los presidentes y primer ministros y banqueros del Banco Central Europeo tienen algo que ver con el desarrollo verdadero del planeta, y no tiene ningún sentido. De hecho, una de las cosas que estamos viendo con Trump es cómo toda esta parte de detrás está saliendo ahora. Entonces, como decía, ya termino. Que en 2014 Obama dijo que ya no imprime más dinero, terminó la historia, no hay para todos, hay para salvar o Estados Unidos o el mundo. Y en 2016 tenemos Brexit y ya la victoria de Trump. Y de hecho, si te acuerdas, Obama en principio estaba apoyando a Bernie Sanders y no a Hillary Clinton, y todo esto tiene su lógica interna, y por eso vino la figura de Donald Trump, porque la élite financiera, para garantizar su propia supervivencia, porque estamos ahora hablando
de la supervivencia de uno de los dos grupos, es como en Highlander. Uno tiene que morir y uno tiene que quedarse, no hay para dos. Y para asegurarse su propia supervivencia necesitamos poner a su persona en la Casa Blanca para controlar la Reserva Federal. Y eligieron los banqueros a Hillary Clinton en vez de Bernie Sanders, que tenía un concepto económico mucho más parecido al segundo mandato de Obama y obviamente a lo que está haciendo Trump. Y de hecho Trump es la continuación del segundo mandato de Barack Obama. De Barack Obama. Y al mismo tiempo que Hillary Clinton se posicionó por estos banqueros financistas por parte demócrata, el grupo alternativo, los aislacionistas que respaldaban más tarde a Trump, empezaron a posicionarse. Y de hecho, te vuelvo a decir, nosotros ya desde la parte de inteligencia en 2012 supimos que alguien como Trump tiene que haber ganado. Y después, una cosa que no comenté nunca, 5 de noviembre del año 2014, está hablando del día después de las elecciones en Estados Unidos por el Congreso y el Senado, varios altísimos mandos de clase dirigente estadounidense se reúnen en Dayton, Ohio, con altísimos mandos del gobierno ruso. Pero no por el tema de Russiagate, por el tema de Facebook o Twitter, que es una boludez, como dicen los argentinos, total y absoluta, que no tiene nada de veracidad, sino porque los dos superpotencias nucleares se dieron cuenta que si hay una quiebra del sistema, empezamos una guerra mundial y para evitar el fin del mundo, las dos superpotencias a nivel ya político y económico empezaron a trabajar juntos a base de nuestro informe para ver quién podría ser el representante de este grupo alternativo aislacionista. De hecho se quedaron en dos. Uno por parte política era Rand Paul, el hijo de Ron Paul, y por la parte económica era un personaje como Donald Trump, porque pensábamos que un tipo como este, con tanta experiencia a nivel de llevar las empresas grandes a nivel mundial, podría llevar a Estados Unidos y sacarla de esta quiebra. Y de hecho, lo estamos viendo, él está llevando a Estados Unidos como si fuera una empresa. De hecho, ¿sabes? Por eso digo, es muy fácil entender, ¿sabes?, cómo alguien como Trump llegó a ser presidente, porque el grupo aislacionista necesitaba un revulsivo, la alternativa al grupo liberal banquero financista. Y no solo en Estados Unidos, sino el sistema está en quiebra a nivel mundial. Por eso para Trump, cualquier gobierno en el mundo, que sea canadiense, que sea Alemania, que sea España, que sea donde sea, es enemigo suyo porque son liberales y representan conceptos que son anafema a lo que los grupos aislacionistas están promoviendo ahora mismo. Y de hecho, ya con esto termino, Trump llegó a la Casa Blanca, aunque no lo ha dicho públicamente, con dos mandatos muy, muy, muy claros. Uno, destruir, borrar de la faz de la tierra el modelo petrodólar. Dos, hacerse con el control de la Reserva Federal, que hasta ahora siempre ha sido en las manos de los liberales desde su fundación en 1913. Y, por supuesto, cambio de patrón económico de petrodólar a criptomoneda. Y por eso todo lo que tú estás viendo a nivel mundial, desde esta óptica, a partir de ahora, tiene sentido, porque claro, dices, no, es ilógico que un tipo como Trump ataca a Canadá, que son sus íntimos amigos. Es totalmente lógico, porque son liberales, banqueros financistas, son sus enemigos del modelo actual de crecimiento ilimitado. Vale, para un poquito. Esta tierra limitada no puede existir y llegó a su fin y ya no hay más. Para un poquito, toma un poquito de agua. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche con Daniel Stulin. Te estoy dejando hablar, no estás cumpliendo eso de ser sintético. Si puedes, por favor. Has aclarado un poquito cómo ha llegado Donald Trump a ser presidente. Hay algunas paradojas. Dices que era el continuador de alguna política de Obama y sin embargo se ha cargado las cuestiones sociales que había o médicas que había conseguido. Quiere construir un muro con México. Está quitando muchos de los derechos que habían conseguido los inmigrantes. Parece un poco, ¿no? No, tú ten en cuenta, no, Donald Trump es la continuación de la política económica de Barack Obama de su segundo mandato, no la política de Obama, sino la política económica. Ten en cuenta que, o sea, Donald Trump le llaman incompetente, llaman loco, llaman todo, pero lo que nadie puede discutir
es que Trump ganó a 16 candidatos con vasta experiencia política de su partido, aunque es no republicano, y ganó de Hillary Clinton las elecciones nacionales, y además lo ganó por goleadas. Me puedes hablar de los votos, es irrelevante. Él ganó 90 y pico % de los condados, 3.000 y algo, un poco menos de 3.200. Entonces, en cuenta, debo repetir que los enemigos de Donald Trump son, ¿quién estaba detrás de Hillary Clinton? Es importante, ¿no? Estaban detrás de Hillary Clinton los cuantos enclaves, que es Hollywood, Silicon Valley, Nueva York, que es Wall Street, y el establishment de burocracia de Washington. Después tú tenías las agencias de inteligencia, el Estado profundo, George Soros, los Rockefeller y los medios de comunicación. Eso estaban en contra de Trump, ¿no? No, estaban en contra de Trump y apoyando a Hillary Clinton. Y Trump en un año se cargó a todos ellos, destrozó Hollywood. Hace 3 meses nadie puede haber imaginado lo que estamos viendo ahora. Es el efecto Trump. Estas cosas no pasan porque sí. Solo se ha convertido en enemigo número 1 en muchos países occidentales. Ya. Déjame que te pregunte cositas. Se ha cargado el cambio climático diciendo que, bueno, él no participa... Vamos por partes. No, sé breve si puedes, que tengo muchas cosas. Cargó Soros. Sí. Está sacando a la CIA americana, desmontándolo a través de los archivos de JFK que él está sacando, porque ha sido ellos que le mataron a Kennedy. Ha desmontado a Clinton, está desmontando al Estado profundo a través de todos esos personajes como Comey, etcétera, de la FBI, y le están sacando de ahí. Están desmontando agencias de inteligencia. Ha cambiado a la directora del Gobierno Federal, puso uno de los suyos. Todo esto, y por supuesto lo de fake news, #FakeNews, que es Trump 100%, ¿sabes? Que ha cargado todos los principales medios de comunicación, desde CNN, New York Times, Washington Post, Vale, etcétera. Para un poquito, dices que ha cambiado, algunos han dimitido, pero bueno, déjame un segundito. Dices que Trump y Putin están impidiendo la Tercera Guerra Mundial, y añades también que si hubiera salido elegida Hillary Clinton, estaríamos metidos en la Tercera Guerra Mundial ya. ¿Por qué? Mira, sí, vamos a cogerlo si quieres. Lo cogemos primero lo que tú estabas diciendo el tema de Putin. Mira, está saliendo muchas cosas ahora mismo. Está saliendo el tema de España, de Cataluña, de Estados Unidos, de esas elecciones, que rusos están metidos en todo. Sí. Y ahora lo último está saliendo en México, que supuestamente los hackers rusos también están metidos. Y de hecho yo vi hoy o ayer, no me acuerdo, que ahora RT es oficialmente el medio propagandista ruso soviético putinista que está totalmente pro independencia. Primero la gente tiene que entender que RT, Russia Today, el medio donde yo estaba trabajando en mi programa estrella durante 2 años y medio, este no es el canal del gobierno. Es decir, RT es tan de gobierno como CNN es de gobierno americano. Russian Today, ¿te refieres a RT? Russian Today hace 5 años. El gobierno ruso dio cuenta que no tiene dinero, porque el gobierno ruso está hasta cierto punto económicamente en quiebra. ¿Sabes? Si no fuera por su arsenal nuclear, no sería superpotencia en nada. Me duele el alma decir esto, pero es así. Entonces, hace 5 años Putin llegó a un acuerdo, porque Putin, como presidente del gobierno, no es omnipotente. Putin, como presidente, solo controla la política exterior del país. Todo lo que pasa dentro del país a nivel económico, etcétera, está en las manos de Medvedev, que es primer ministro, es traidor de la patria, es liberal banquero financista que trabaja muy cerca con Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que son organismos de Bretton Woods, es decir, liberalismo banqueros financiistas, que son enemigos tanto de Trump como de Putin. Vale. Entonces, hace 5 años, RT, ¿sabes?, pasó de control del gobierno ruso a un control casi 50-50, aunque ya ahora es mucho más, donde los oligarcas rusos judíos que habían robado todo en el país en los años 90, cuando cambió el sistema, lo habían llevado al extranjero, ahora por el miedo de tener todo esto confiscado por el gobierno americano, lo devolvieron al país con un acuerdo con Putin, donde Putin les dice, no os voy a quitar el dinero, pero vosotros me vais a ayudar. Entonces los grandes proyectos como en Crimea, como RT, en gran parte se financian con este dinero robado del pueblo de los años 90, pero ellos controlan la línea editorial, y por eso echaron a toda la gente como yo, por ejemplo, y muchos otros que eran patriotas con P mayúscula. Y por eso decir que RT
es la política exterior de Putin, es igual decir el CNN es la política exterior de Trump. Vale. No tiene ningún sentido. Vale, déjamelo ahí. Esa es una cosa. Déjamelo ahí. Espera que vamos a dar un pasito más y no nos hacemos responsables de tus opiniones, esas personales y políticas que estás vertiendo. Vamos con la segunda parte, a tratar de entender qué es eso de el Estado profundo. Déjame que pongamos una pequeña introducción. En el léxico político de Estados Unidos hay un concepto misterioso que se ha puesto de moda bajo la incipiente presidencia de Donald Trump: el Estado profundo. Su definición varía según quien la pronuncie, pero en estos días la expresión en Estados Unidos suele aludir a una red de funcionarios públicos que operaría secretamente para impedir que Trump lleve adelante sus políticas. Es decir, un poder fáctico de empleados del gobierno cuya permanencia en sus cargos va más allá de los cambios de mando presidencial. El término de Estado profundo implica que hay gente secretamente en algún lugar, fuera de la mirada pública. Personas que están escondidas incluso de la burocracia, tirando de las cuerdas y manipulando cosas. Eso es al menos lo que cuenta a BBC Mundo Gordon Adams, un profesor emérito de la American University, experto en política de defensa y seguridad nacional. La existencia de esa entidad ha sido señalada por defensores y asesores del presidente, así como por algunos analistas, para explicar una serie de filtraciones de información desde diferentes oficinas del gobierno, incluso de inteligencia. Esta noche queremos daros algunos datos sobre este Estado profundo. Intentaremos ser breves con Daniel Stulin. Por favor, nos quedan solamente 12 minutitos. Daniel, trata de ser sintético. ¿Qué es este Estado profundo? Un montón de gente Lo que habéis comentado es básicamente esto, o sea, a nivel de agencias de inteligencia, podemos llamarlo el imperio moderno. Es una combinación de grandes empresas, de think tanks, fundaciones, todas las organizaciones liberales, banqueros, financistas que están interesados en el seguir del sistema. Tú me preguntaste una cosa interesante, lo de por qué no Clinton, qué hubiese pasado. Sí. Ten en cuenta una cosa, que si los banqueros y financistas se dieron cuenta de que solo podían salvar sus imperios transnacionales, todos juntos y no por separado, si metían a su candidato en la Casa Blanca, el nuevo presidente cambiaría entonces la política de la Reserva Federal, poniendo en marcha la imprenta que emitiría la cantidad necesaria de dólares para sostener el sector bancario, algo que Obama dejó de hacer en el año 2014 y sin embargo en Europa lo seguís teniendo hoy por hoy. Entonces la Reserva difícilmente se pronunciaría en contra de la administración por miedo a que saltara un escándalo similar a lo que pasó con Dominic Strauss-Kahn en el año 2008. Entonces con Clinton hubiese continuado otros 6 o 8 meses la expansión cuantitativa y la emisión de cantidades básicamente limitadas de efectivo, y durante ese periodo los precios de petróleo y los mercados hubieran ido a la alza gracias a las emisiones, y finalmente en 8 meses o lo que sea más tarde, ese dinero habría vuelto al mercado estadounidense, lo cual hubiera provocado una elevadísima inflación por encima de la actual tasa de inflación estratosférica, que hubiera hecho estallar todas las burbujas de los mercados financieros. El resultado final, el colapso económico, es el mismo con Clinton o con Trump. Estamos literalmente, Miguel, a las puertas de un colapso económico mundial y del desmantelamiento del sistema capitalista, y la única diferencia es que Clinton nos habría llevado a una guerra termonuclear, lo que probablemente habría significado el fin de la humanidad tal y como lo conocemos. Vale. Ahora, no es que con Donald Trump no lo vamos a tener, pero Trump representa otro escenario y que fue testigo de cómo Obama ponía la imprenta en modo inactivo en el año 2014. Entonces, lo que tú estás viendo ahora mismo,
tanto con Trump como toda esa gente a nivel de Estado profundo, liberales, banqueros, financistas, esta guerra sin cuartel a nivel mundial. Y esta guerra, Miguel, no es Estados Unidos contra Rusia o China contra Inglaterra, no son países en guerra, sino proyectos. Porque si fueran países, tú no podrías explicar Trump contra Clinton, o Antifa contra el gobierno, o Black Lives Matter contra la policía, o todo este embaradando de locura que estamos viendo a nivel interno de Estados Unidos. No lo podrías explicar porque no son países que están en guerra. Es el sistema que está en crisis sistémico armagedontístico. Entonces, son varios proyectos que están luchando para ver quién de ellos o cuáles de ellos van a salvarse. En este momento hay 6 proyectos en el mundo. Uno está basado en Nueva York, es el proyecto Banqueros Liberales Financistas. 2 está Londres, el proyecto del Imperio. 3 es Gran Europa. 4 es Gran Eurasia con el epicentro en Moscú. 5 es China, Datun, China. Y el 6º es el Califato. Estos son los 6 proyectos que juegan en pareja. Porque tú ten en cuenta, hasta hace poco tiempo, Londres jugaba con el Califato Negro. Yeah. El Califato perdió y ahora buscan otra pareja, ahora nace un Califato nuevo. Y todo lo que tú estás viendo, yo quería comentar rápidamente el tema de Cataluña, y no te pongas nervioso ni te desmayes. Ya lo estoy. Es decir, no es que Rajoy o España es enemiga de Donald Trump, pero como el sistema económico mundial es sistema liberal banquero financista, después de la caída del grupo alternativo, que es el bloque socialista, se quedó solo un sistema en el mundo, que es neoliberalismo. Entonces, el sistema en sí es enemigo de Trump. Y si Trump podía, nada más llegar a la Casa Blanca, hubiese subido los tipos de intereses a 2, 3, 4, 5%, y todo se hubiese quebrado. Porque tenemos una deuda de 4 cuadrillones de dólares a nivel mundial. Pero él no podía hacerlo, porque esto hubiese supuesto proponer un sistema nuevo, alternativo inmediatamente. Como si tú tienes una mesa de 4 patas y te cortas 2 patas, necesitas poner algo para sostenerlo. Y como este sistema alternativo no existe en este momento en el mundo, Trump está aguantando como puede para no romper el sistema, porque no hay una alternativa viable, hay ideas, pero necesitan tiempo. Vale, para un segundito. ¿No te habrán pagado a ti para hacer esta apología de lo bueno que es Donald? Pero no, es que es muy buena pregunta. Yo pensaba que tú no sabías, yo estaba justo cuando estaba hablando, yo pensaba, ¿me va a preguntar a mí? Y yo no, sí, te preguntaste porque eres buen periodista. Vamos a ver, yo no soy pro-Trump. La gente me dice, oye, entonces tú eres pro-Trump. Yo no puedo ser pro-Trump, soy ruso. Es decir, yo defiendo la postura y la política de mi país. Entonces yo miro a Trump como un médico mira a un paciente. Si le tengo que abrir porque tiene cáncer de todo, le abro. Pero no siento empatía, ni amor, ni odio. Le quiero curar, quiero ver, quiero entender. Entonces analizo a este personaje o el sistema, por eso hablo de la trastienda. Y de hecho en el libro cuento lo que no cuenta nadie en el mundo, porque cuando hablan de acuerdos entre Trump y su yerno con los rusos, estos no son rusos con que el yerno tiene acuerdo. Son la mafia judía israelita ex-soviética. Son estos oligarcas mafiosos, lo que en Rusia se llama varri zakoni, los ladrones en ley, que se han ido de la Unión Soviética a Israel, han abierto negocios sucios, y estos son los negocios donde Trump y su yerno participan. Y en mi libro, no me acuerdo, página 90 y algo, hasta 120, algo así, tú tienes la lista de todas las empresas de los países donde Trump tiene sus negocios sucios, desde el lavado de dinero, las cosas que no puedes imaginar y más. Vale. Pero los medios... Para y otro segundito. Déjame que ponga una tercera parte, que no quiero que se me pase antes de despedirte. Queda claro que no te pagan por decir que, bueno, este personaje aparentemente impresentable. Hay una imagen que a mí me llama... Espera, a mí hay una imagen que me llama mucho la atención cuando llega a una reunión de estas y al pobre representante de Montenegro le aparta así como si fuera yo que sé qué, que no está en contra, que está en contra de toda esa gran cantidad de gente que trabaja en Estados Unidos, inmigrantes, que quiera construir un muro, que no quiera respetar los acuerdos de la amenaza esta que tenemos del cambio climático. Sí, pero déjame... Es un personaje muy complejo, es un personaje muy contradictorio. No hay forma de defender a un tipo
que en la campaña presidencial está hablando de la Arabia Saudita como el principal patrón de terrorismo internacional, después cierra un acuerdo con ellos por 360 billones de dólares y se convierte en el, ¿cómo se llama?, la cuna de la libertad. Es absolutamente obvio. Vale. Es decir, es un personaje turbio, contradictorio, complicado, pero una de las cosas que sí se puede decir, y no para defenderle, sino que Trump, al llegar a la Casa Blanca, ha hecho muchas promesas y no ha cumplido casi ninguna. Pero no porque es un abriboca que habla sin hacer nada, es un empresario de altísimo nivel. Lo que pasa es que Trump se dio cuenta que llevar una empresa, por muy grande que sea, no es lo mismo que llevar las riendas del gobierno. Cierto. Y lo primero que tú te enfrentas, yo tengo mucha gente en el gobierno, tanto mío como en Estados Unidos, que porque muchas, ya a niveles, aunque hay complicaciones entre los dos países, tenemos vías muy abiertas, porque somos superpotencias, como se llama, nucleares. Entonces, conozco mucha gente en Estados Unidos y muchas veces hablamos y siempre me están diciendo lo mismo. No puedes hacerte dar cuenta, lo primero que cuando al entrar a la Casa Blanca se da cuenta, es la enorme cantidad de papeleo que tú tienes que hacer para todo. Entonces, Trump se encuentra, por un lado, con papeleo que no puedes hacer tú bien, y por otro, ojo, vuelvo a lo que yo dije al principio. Trump no tiene amigos en el gobierno, el Estado profundo, los medios de comunicación, la burocracia, Miguel, son sus enemigos. De hecho, republicanos son igual de enemigos como demócratas. Vale, para, déjame que ponga en la tercera. Nos quedan 4 minutitos. Escucha esta introducción. La tensión entre Corea del Norte y sus naciones rivales, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, no para de crecer entre amenazas de ambas partes. El régimen de Kim Jong-un ha respondido a las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que amenazó con destruir por completo Corea del Norte. Según un comunicado norcoreano, la nación americana encontrará sus ruinas si van a la guerra. En el caso de que Estados Unidos decida ir a la guerra desafiando la posición estratégica de la República Popular Democrática de Corea, recibirá un golpe nuclear catastrófico y encontrará su ruina. El futuro se está escribiendo en estos momentos. Los actores ya ocupan la escena pública. Nos movemos entre terroríficas amenazas que nos pueden llevar a una guerra nuclear. Veamos lo que piensa nuestro invitado. Tienes 2 minutos solamente, Daniel. Este personaje que estás poniendo, bueno, con esos tintes tan buenos, de repente está encandilando, machacando al señor de los misiles de Corea del Norte y dicen que nos vamos a meter en un follón que ni siquiera lo imaginamos. ¿Cómo ves el futuro en 1 minuto? ¿Guerra? Miguel, ningún analista serio de alto nivel piensa que habrá una guerra. Es decir, todo esto es invento de los medios, de los periódicos y el miedo de él. Tú ten en cuenta una cosa, que todo lo que tú estás viendo con Corea es justo para atar en corto a China. China es globalización, China es socialismo, China es socialismo nacional socialista, que es la unión de los clanes alrededor del trono de los antepasados. Es lo que es China. Entonces, China está promoviendo su iniciativa globalizada a través del BOR, One Belt, One Road, el camino de seda. Y el camino de seda terrestre y camino terrestre marítimo, empujando a Estados Unidos fuera de su zona de influencia. Trump contraataca utilizando Corea del Norte y la situación de los coreanos para atar a China y cortar, digamos, este avance suyo. No habrá ninguna guerra. Hubiésemos estado ya dentro de la Tercera Guerra Mundial con Hillary Clinton de presidente, porque te expliqué, con esta burbuja enorme de todo, de 4 cuadrillones de dólares, la única forma de desgravar la deuda y la responsabilidad es irte a la guerra. Y gracias a Dios, Hillary Clinton no es presidente. La trastienda de Trump, Daniel Stulin, sigue siendo un tocapelotas, Daniel. No sé, hay veces que cuentas cosas que ponen los pelos de punta, pero estamos atentos a esos avisos que haces de vez en cuando. ¿Forma de contacto contigo? Totalmente, a través de mi Twitter es @StulinDaniel.
¿Y te has ido a Canadá para refugiarte de alguna cosa? Fuerte abrazo, Daniel. Sí, no, ya el tiempo de Europa ya pasó. En 5 años, como es el modelo liberal banquero financista, y Europa ya va a dejar de existir como este modelo proyecto que crearon en los años 50. Entonces, mucho mejor irse mucho antes de que se desploma todo. Pero que tengas razón, al menos en eso de la guerra. Gracias. Se te quiere, ya sabes, por aquí. Fuerte abrazo y estamos en contacto, Daniel. Igualmente. Gracias por haber estado en el programa. Chao.